Hola, suscríbete a Historias Vitales para no perderte nuevas historias. Nuestra casa estaba ubicada en un pequeño pueblo, era bastante espaciosa y acogedora. Christine y yo llevábamos viviendo aquí más de 20 años. Teníamos una maravillosa hija que creció siendo hermosa, al igual que su madre, Yasmín, como su madre decidió llamarla. Para este momento, ella ya había terminado la escuela y estaba en su segundo año de universidad. Sin embargo, la institución educativa que eligió para sí misma estaba en otro estado, y aunque mi esposa y yo no queríamos dejarla ir, ella siguió su propio camino, mientras Christine y yo continuábamos nuestra existencia en nuestro pueblo natal, alegrándonos ocasionalmente cuando nuestra hija venía a casa en vacaciones. Yo tenía mi propio trabajo. No puedo decir que fuera un empresario altamente exitoso. No, yo era mecánico. Mi padre y mi abuelo también eran mecánicos, y seguí sus pasos. Pero para este momento, ya tenía mi propio taller con diversos servicios, y estaba prosperando. Me aseguré de contratar solo a los mejores mecánicos. En los primeros años de nuestra vida juntos, Christine trabajó como psicóloga estatal en el hospital, pero luego se cansó. Cuando eligió esta profesión, de alguna manera pensó que sería como esas películas donde se sienta en su oficina y los pacientes, sentados en un sofá, le contarían sobre sus miedos y problemas. En la realidad, era un poco diferente. A veces, trataba con mujeres que solo necesitaban hablar, y le contaban incluso momentos en que tenían que limpiar el vómito de sus maridos alcohólicos. Otras veces, tenía que extraer información ella misma. Sin embargo, la mayor parte del tiempo, se le asignaba a pacientes con enfermedades complejas, donde Christine simplemente ofrecía palabras de apoyo. Finalmente, se cansó y renunció a su trabajo. Durante un tiempo, se quedó en casa y se encargó de las tareas domésticas. Luego, un día, llegó a casa emocionada, y cuando le pregunté qué pasaba, dijo que se le había ocurrido algo para hacer. Al principio, pensé que había encontrado un trabajo regular, pero Christine respondió que había decidido iniciar su propio pequeño negocio y predecir el futuro de las personas, así como permitirles ponerse en contacto con sus familiares fallecidos. Por alguna razón, se le ocurrió que era una buena psíquica. Tenía una bisabuela que hacía algo similar en su época, pero yo nunca creí en esas cosas. Pensé que Christine lo hacía por aburrimiento. Sin embargo, ella creía sinceramente que de repente había desarrollado algunas habilidades. Llegó a casa y me contó que mientras cruzaba la calle, algo la hizo detenerse, y sintió como si alguien tocara su pierna. Miró hacia abajo y vio que el cordón de sus zapatillas se había desatado. Mientras se agachaba para atarlo, pasó un coche a toda velocidad. Si era simplemente un conductor imprudente o había algo mal en el auto mismo, ella no lo sabía. Pero estaba convencida de que el cordón desatado la salvó de una muerte segura o al menos de múltiples fracturas. En el otro lado de la calle, notó un letrero donde alguien se dedicaba a varias cosas mágicas. Así que decidió ir allí para averiguar qué le había sucedido. Parece que la persona allí le contó alguna historia, y ahora cree que tiene habilidades especiales. No intenté disuadirla porque sería inútil. Dejé que lo persiguiera para que pudiera convencerse de que era simplemente una coincidencia y que no había nada sobrenatural al respecto. Sin embargo, no le permití realizar sesiones espiritistas en casa porque no quería que nuestra casa se convirtiera en un lugar de paso. Alquiló una pequeña casa cercana y la acondicionó para sus futuras sesiones. Hace unas 2 semanas, todo estaba listo, y colocó anuncios en el periódico y en sitios web locales. Cuando entré al lugar, la atmósfera me pareció algo mística. Iluminación tenue, una mesa redonda en el centro, varios adornos en los estantes y ella misma estaba adornada con joyas baratas. ¿Dónde está tu bola de cristal?, le pregunté sarcásticamente. «Oh, ¿qué sabes tú al respecto?». La bola no tiene nada que ver. Hay varios métodos para conectarse con los espíritus. Incluso tengo este tablero Ouija especial.
Sacó un tablero Ouija de debajo de la mesa y lo colocó sobre la mesa. Me pareció un poco divertido, pero al mismo tiempo ligeramente inquietante, ya que había escuchado que jugar con esas cosas podía traer problemas. Sin embargo, me tranquilicé rápidamente porque, como mencioné antes, no creía en nada de eso. Ha pasado más de un año desde entonces. Sí, Christine decidió dedicarse a esto cuando nuestra hija se fue a la universidad. Atribuí su nuevo interés a la soledad que debía sentir sin nuestra hija. Sin embargo, para cuando regresaba a casa del trabajo por las tardes, Christine ya estaba en casa, habiendo logrado preparar la cena y ordenar un poco. No tenía muchos clientes, y al principio no venía nadie en absoluto. Pero ella pensaba que era porque recién estaba comenzando y nadie la conocía todavía. Pero luego este chico con el que salía desde lo del cordón desatado empezó a venir mucho y parecía haberle enseñado algunas cosas. Y ahora estaba emocionada porque podía hacer algo así. Sin embargo, los eventos principales de mi historia comenzaron hace unos meses. Comencé a notar que algunas cosas en nuestra casa no estaban en su lugar por las mañanas, e incluso a veces desaparecían cosas. Decidí discutirlo con mi esposa, asumiendo que tomaba algo para venderlo y adquirir nuevos artefactos para sus actividades. Pero ella lo negó vehementemente e incluso me acusó de no confiar en ella. Un par de días después, cuando sucedió de nuevo, y noté que mi preciado estuche de cigarrillos de plata, heredado de mi abuelo y guardado en mi estudio como un recuerdo, había desaparecido, decidí llegar al fondo de esto de una vez por todas. Volví a sentar a mi esposa y la interrogué. Esto se está yendo de las manos. ¿Sabes cuánto significaba para mí este objeto? Si necesitabas dinero para tus tonterías, ¿no podrías simplemente decírmelo? No lo tomé. ¿Necesito tu estuche de cigarrillos? ¿Cómo te atreves a acusarme de esto? Hemos estado juntos durante tantos años, ¿y crees que soy capaz de esto? Entonces alguien debe haber estado en la casa. Dime, ¿a quién invitaste? Tus amigos no suelen comportarse así. Entonces, ¿traíste a alguien más? Tu lugar para pequeñas sesiones no es suficiente, así que decidiste meterte en esta tontería en casa. Discutimos durante un tiempo y luego ella de repente se quedó en silencio, su rostro congelado en horror. Creo que sé lo que está pasando, susurró con voz temblorosa. ¿Oh? ¿Qué es? Habla, porque voy a llamar a la policía. No. La policía no ayudará aquí. La cosa es... Me miró como si hubiera visto un fantasma. Hace unos días, vino a verme una anciana. Era extraña, quería contactar a su abuelo, quien, según ella, era un noble hechicero. Bueno, comencé la sesión como de costumbre, incluso apliqué todos mis trucos para autenticidad. Pero luego algo salió mal. Te lo juro, algo realmente apareció en la habitación, y sentí un escalofrío en la espina dorsal como nunca antes. Me asusté mucho, parecía que el espíritu estaba enojado por haber sido perturbado. Decidí dar por terminada la sesión, pero creo que el espíritu nunca regresó a su reino. ¿Qué? Sentí que todo esto empezaba a molestarme. ¿Realmente escuchas lo que estás diciendo? ¿Qué espíritu? ¿Estás fumando algo ahí o qué? Probablemente, tus hierbas te hayan afectado. Dime directamente, ¿a dónde están desapareciendo mis cosas? Pero Christine insistió en su historia, culpando repetidamente al espíritu, y me pareció que su mente estaba afectada por sus actividades. Escucha, Christine, ¿tal vez deberías consultar a un especialista? Parece que te estás tomando todo esto demasiado a pecho. ¿Qué? ¿Crees que necesito un psiquiatra? No olvides que trabajé como psicóloga durante tantos años y puedo distinguir las alucinaciones de la realidad.
Simplemente no me crees porque no estabas allí en ese momento. Y Harry dice que es verdad. Ah, Harry. La interrumpí cuando recordó al chico que era en realidad la causa de todo esto. Siempre lo consideré a él y a personas como el charlatanes que se aprovechaban de la confianza de las personas y le sacaban dinero. Harry, ¿verdad? Tal vez orquestó todo esto. ¿Alguna vez pensaste en eso? No. No puedes estar hablando en serio. Él no pudo. Después de todo, me enseñó mucho y me ayudó bastante. ¿Cómo te atreves a acusarlo de esto? Me di cuenta de que no saldría nada sensato de esta conversación. Mi esposa continuaba defendiendo su posición, y estaba cansado de discutir sin sentido con ella. La dejé en la cocina con su fantasía delirante y fui a mi estudio a servirme una copa porque ahora también necesitaba calmarme. Mientras reflexionaba sobre los recientes eventos en mi estudio, pensé que si sus delirios no se detenían, la llevaría a la fuerza a un psiquiatra porque había cruzado todos los límites. Pero además de eso, aún necesitaba averiguar a dónde iban a parar las cosas de la casa. Sabiendo que mi esposa no confesaría, decidí comprar algunas cámaras pequeñas. Al día siguiente, procedí con mi plan. En secreto, coloqué cámaras en miniatura, disfrazándolas como varios objetos domésticos en toda la casa, excluyendo los baños. Esperaba que de esta manera pudiera atrapar al ladrón, quienquiera que fuera, y descubrir qué estaba sucediendo en la casa últimamente. Al día siguiente, seguí con mi plan. En secreto de mi esposa, colgué cámaras miniatura, disfrazándolas como varios objetos domésticos en toda la casa, excluyendo los baños. Esperaba que de esta manera pudiera atrapar al ladrón, quienquiera que fuera, y descubrir qué estaba sucediendo en la casa últimamente. La siguiente mañana, dormí un poco más de lo habitual y no tuve la oportunidad de revisar qué estaba mal en la casa. Solo al regresar del trabajo, comencé a inspeccionar la casa. A propósito, envié a mi esposa a la tienda con el pretexto de comprar algo para la cena, mientras yo iniciaba la investigación. Como sospechaba, algo faltaba de la casa nuevamente, y los objetos en los estantes de la cocina estaban reorganizados en un orden caótico. Me instalé detrás de mi computadora y comencé a revisar las grabaciones de las cámaras. Grababan solo cuando había movimiento, lo que ahorraba mucho tiempo. Cuando revisé, noté que había movimiento durante la noche. Me pareció un poco extraño, aunque pensé que tal vez mi esposa simplemente se levantaba a tomar un trago de agua. Pero la hora del movimiento mostraba que alguien se estaba moviendo por la casa mucho más tiempo del necesario para tomar un trago. Así que comencé a investigar. Lo que vi me dejó perplejo. Vi a Christine salir del dormitorio, luego deambular por la casa, incluida la cocina. Más tarde, empezó a reorganizar algunas cosas ella misma e incluso tomó algunos objetos de los estantes y los llevó al sótano. ¿Podría mi esposa haberse convertido en sonámbula? Pero nunca había notado tales señales antes. Comencé a investigar en línea para averiguar si se producían casos así, ya que siempre creí que era una enfermedad hereditaria. Después de buscar, leí que dichos casos podrían ocurrir debido al estrés, la falta de sueño o la fatiga extrema. También encontré varias otras posibles causas del sonambulismo. Sin embargo, no había observado ninguno de estos signos en mi esposa antes. Siempre parecía bastante enérgica y nunca se quejaba de fatiga o depresión. Aunque podría haber estado profundamente preocupada por su nuevo emprendimiento, lo que llevó a esta situación. Solo para estar seguro, encontré el número de un psiquiatra y consulté con él por teléfono. Confirmó mis sospechas y aconsejó que ella dejara todo o que yo brindara apoyo emocional, estando de acuerdo con ella y animándola. Para mí, era importante devolver a mi esposa a la normalidad, así que decidí vencerme a mí mismo y fingir creer en todas sus habilidades. Incluso acepté participar en una de sus sesiones. Mientras contemplaba esto, mi mirada volvió al monitor.
Noté rayas amarillas en el reproductor, indicando que alguien había estado en la casa durante el día. Tratando de reconfortarme con la idea de que mi esposa estaba ocupada, aún decidí revisar la grabación. Efectivamente, era Christine. Estaba en casa en un momento en que normalmente trabajaba en su oficina. Inicialmente, estaba sola, pero luego apareció otra persona. Lo reconocí como Harry. Pero, ¿qué estaba haciendo él en nuestra casa? Le dije explícitamente a mi esposa que no debería haber extraños en nuestra casa, especialmente este charlatán. Sin embargo, lo que vi a continuación destrozó todas mis suposiciones anteriores. Harry la hizo sentarse en el sofá, colocó un trozo de tela oscura en su cabeza y luego agitó las manos sobre ella, murmurando algo. No duró mucho, solo un par de minutos. Luego quitó la tela y se sentó a su lado. No hablaron. Él empezó a desvestirla y luego participaron en actividades sexuales. Me quedé simplemente impactado por lo que vi. ¿Ella? ¿En mi casa? ¿Con este desgraciado? ¡Maldición! Y ella trató de convencerme. Entonces, este era el espíritu malévolo del que hablaba. Allí estaba, en carne y hueso. Cuando terminaron y Christine salió de la habitación, noté cómo él alcanzó una pequeña figura de porcelana en el estante y logró esconderla en su bolso antes de que Christine regresara a la habitación. En ese momento, me llené instantáneamente de ira y decepción. Permanecí congelado frente a ese monitor, y varias ideas insensatas daban vueltas en mi cabeza. Quería enviarlos a ambos a sus espíritus. Incluso comencé a imaginar qué les haría cuando un golpe en la puerta me sacó de mis pensamientos. Al principio, pensé que era Christine que olvidó sus llaves y ahora estaba golpeando para que la dejara entrar. Lleno de furia, me dirigí hacia la puerta, listo para desatar mi enojo contra ella en el momento en que la abriera. Pero tan pronto como abrí la puerta, vi a la vecina en el umbral. Estaba allí con una cara asustada, exigiendo ver a Christine. ¿Qué pasó? No está aquí en este momento. ¿Por qué la necesitas? Pregunté. Oh, Matt, no preguntes. Necesito urgentemente que se comunique con mi difunto esposo. Cosas extrañas están sucediendo en casa a veces, respondió Stephanie. Permíteme adivinar. ¿Cosas están desapareciendo? Interrumpí. ¿Qué? ¿Qué cosas? No. Pero algo extraño está sucediendo en casa. No soy tan vieja todavía. No quiero morir. Stephanie empezó a entrar en pánico. En ese momento, mi esposa apareció detrás de ella con una bolsa en las manos. Cuando saludó a la vecina, Stephanie gritó de sorpresa. «Aquí está nuestra medium», murmuré. No quería tener una pelea familiar frente a la vecina, así que decidí posponerlo hasta que mi esposa y yo estuviéramos solos. Stephanie, al ver a Christine detrás de ella, se calmó un poco y luego se acercó a ella con su problema. Era demasiado tarde para ir a la casa donde solía recibir a los clientes, así que Christine decidió invitar a su vecina a nuestra casa. Entraron en la cocina, y me senté en el sofá, para poder escuchar cuando Stephanie se fuera, pero también podía escuchar su conversación. Aunque mi esposa cubría la puerta, la vecina hablaba demasiado alto, porque estaba emocionada. «Christine, ayúdame», comenzó Stephanie. «Parece que mi esposo quiere llevarme. Y aún soy tan joven. Esta noche apareció en mi sueño, llamándome con él. Y luego nuestro perro, a quien él quería tanto, desapareció en algún lugar. Lo llamé, busqué por todas partes, pero no pude encontrarlo. Es como si se esfumara en el aire. Creo que mi esposo se lo llevó. Pero eso no es todo. Hace media hora, cuando estaba limpiando en el dormitorio, su retrato se cayó y el cristal se hizo añicos en pedazos pequeños. Christine,
Por favor, háblale. Es demasiado temprano para que me vaya, ¿verdad? Por favor. Luego Stephanie se quedó en silencio y mi esposa habló, pero no pude entender qué exactamente porque hablaba en voz baja. Después de eso, los llantos de Stephanie continuaron y ya había tenido suficiente. Me levanté del sofá y fui hacia ellas. Ya es suficiente de esta tontería. Stephanie, es hora de que te vayas a casa, grité. Pero, ¿y mi problema?, preguntó. Hablaremos mañana. Tal vez. La tomé de la mano y la llevé hacia la puerta. Stephanie no resistió, aparentemente, entendió que su visita a nosotros era inoportuna. Y cuando ya estaba detrás de la puerta, regresé con mi esposa. Esto es solo alguna pesadilla. ¿Puedes imaginar el fantasma de su esposo?, comenzó Christine. ¿Qué demonios, pesadilla? ¿Qué demonios, fantasma? Permíteme decirte de qué tipo de fantasma se trata. Su perro ya era viejo. Por eso fue a buscar un lugar para morir. Los animales suelen hacer eso. Y probablemente ella misma tropezó con el retrato, dijo que estaba limpiando. En cuanto a su sueño, viste que solo han pasado 2 meses desde el funeral y ya está teniendo una aventura. Está asustada y nerviosa, y en eso sueña. Eso es todo. Suficiente. Y, por cierto, no quería hablar contigo de esto, continué. ¿En serio? ¿De qué?, preguntó con cierto interés. Pero en lugar de una respuesta, le di una fuerte bofetada que la hizo tambalearse, y luego tropezó con una silla, cayendo al suelo. ¿Sobre qué?, dije después. Sobre tu propio fantasma. Te vi con ese idiota. Zorra, justo en nuestra sala de estar. ¿Estás loca? Matt. No. Eso no es lo que empezó a decir, tratando de levantarse del suelo, pero estaba tan furioso que le di una patada en el hombro y volvió a caer al suelo. Pero en algún momento, me di cuenta de que con tales acciones, no solo podría hacerle daño, sino también matarla, aunque en lo más profundo de mí, deseaba eso. Sin embargo, retrocedí un poco, y ella logró levantarse y sentarse en una silla. Pero su rostro mostraba miedo, e incluso me pareció que estaba a punto de llorar. Sin embargo, las lágrimas nunca aparecieron en sus ojos. Matt. Déjame explicarte todo, comenzó, pero yo permanecí en silencio y simplemente la miré. Esto no es lo que piensas. Fue un ritual. ¿Qué? ¿Qué demonios de ritual? ¿Recuerdas que te dije que un espíritu maligno quedó en nuestro mundo? Entonces, Harry descubrió que se había adherido a mí, y es por eso que cosas extrañas están sucediendo en nuestra casa. Y Harry solo quiere despegármelo de esta manera. Ya no sabía qué pensar. Pero sabía con certeza que mi esposa está llorando en un manicomio. Todas estas tonterías que ha estado haciendo definitivamente han dañado su psiquis. ¿Estás completamente loca? ¿Qué demonios de espíritu? ¿Me estás tomando el pelo? Este bastardo solo te está usando. Además, nos está robando. Todo está grabado en la cámara. Y tú, maldita puta. Me acerqué a ella de nuevo y levanté la mano, pero Christine se encogió en su lugar y tembló de miedo. Bajé la mano. Por más que quisiera golpear toda esta tontería fuera de ella, entendí que no ayudaría, e incluso podría enfrentar consecuencias legales por violencia doméstica. Así que simplemente la agarré, la arrastré al dormitorio, saqué un cinturón y la até a la cama. Después de eso, llamé a la clínica psiquiátrica y describí los síntomas de mi esposa, pidiéndoles que vinieran y la llevaran para un tratamiento involuntario. No tuve que esperar mucho.
Pronto, los médicos estaban en nuestro dormitorio, y uno de ellos realizó un examen peculiar. Sin embargo, en lugar de pretender estar normal, Christine continuó expresando sus creencias de que algo ominoso la perseguía y si no terminaba el ritual, se la llevaría. Christine fue llevada al hospital. No fui con ellos, aunque el médico dijo que necesitaba completar algunos papeles. Dije que lo haría al día siguiente. En ese momento, me sentía tan mal y asqueado que solo quería beber y tratar de olvidar toda la locura que sucedió esa noche. Solo hice exactamente eso. Sentado en mi despacho, me serví un whisky y cerré los ojos por un momento. Pero no pude relajarme. Al abrir los ojos nuevamente, vi el mismo monitor con ese video infame. Y me di cuenta de que tenía otro asunto pendiente. Necesitaba ajustar cuentas con el sinvergüenza que se aprovechó de la confianza y la ingenuidad de mi esposa, robándonos gradualmente. Busqué el sitio web donde estaba ubicada su oficina y me dirigí allí. Pero ya estaba cerrado. No fue sorprendente, ya que era tarde. Sentí cierta decepción de que en este momento, no caería en mis manos y no sentiría mi ira. Sin saber qué hacer en ese momento y dónde encontrar a ese bastardo, me acerqué a un kiosco nocturno cercano, compré una botella de whisky y me senté en uno de los bancos de una pequeña plaza para ahogar mi alma pacíficamente en alcohol. Tan pronto como di unos sorbos, se me acercó un hombre sin hogar, todo desaliñado y harapiento. Pero antes de sentarse en el banco, pidió permiso. Tal cortesía me pareció extraña, pero le permití que se sentara a mi lado. Gracias. ¿Tendrás $1 para que pueda comprar algo para comer? Preguntó. Entendí que era una mendicidad común, pero no quería discutir con él, así que metí la mano en mi bolsillo. Tenía un billete de $20 y se lo entregué. Me agradeció sinceramente y, después de una breve pausa, continuó. Veo que eres una persona amable. ¿Puedo pedir un par de sorbos de tu bebida? No pienses que soy un alcohólico. A veces hace frío por la noche y solo quiero calentarme un poco. Ahora estaba completamente seguro de que era solo un mendigo común. Sin embargo, le entregué toda la botella. El hombre la tomó, luego rebuscó en su bolsillo y sacó una pequeña taza. Se sirvió un poco y me devolvió el resto. Solo un poco para mí. Para calentarme, murmuró. ¿Estás molesto por algo? Preguntó cuando le devolví la botella y di otro sorbo. Sí. Buscando a alguien. Pero no sé dónde está. Y necesito encontrarlo urgentemente. ¿No es ese charlatán? Preguntó el hombre sin hogar, señalando con la cabeza hacia la oficina de Harry. Sí. Él. ¿Cómo lo supiste? Te vi merodeando por su puerta. Pero, ya sabes, por tu amabilidad, te diré dónde vive. Puedo ver que te molestó de alguna manera. Él hizo lo mismo conmigo. Solía ser una persona normal, tenía un hogar, una esposa y un trabajo. Y cuando empecé a ir a sus sesiones, simplemente me dejó en cueros. Y ahora estoy aquí. El hombre sin hogar me contó detalladamente dónde estaba la casa del sinvergüenza, y no esperé más. Me dirigí en esa dirección. Cuando lo encuentres, dale una patada de mi parte, pidió el hombre como despedida. No tuve que buscar a este sinvergüenza por mucho tiempo. Vivía a solo unas cuadras de su oficina. Cuando llamé al timbre y él abrió la puerta, intentó cerrarla inmediatamente al verme. Inmediatamente le di una patada con el pie, y Harry voló hacia un lado después de tal empujón. No me molesté en explicar las razones de mi visita, sentí que él entendía todo. Simplemente me abalancé sobre él, lo tiré al suelo y empecé a golpear su rostro hasta que quedó completamente cubierto de sangre y un diente cayó de su boca.
Solo entonces me alejé un poco, mirando su cuerpo magullado. Harry se acurrucó de dolor y miedo, aún temiendo decir algo. Luego miré alrededor un poco y vi que su espacio vital no era tan grande, era un apartamento pequeño, más como una habitación enorme dividida en áreas de cocina y dormitorio por particiones de malla. Y en medio, en el sofá, estaba sentada alguna chica, mirando con miedo lo que estaba sucediendo. ¿Y tú quién eres?, pregunté. ¿También viniste por sus sesiones? Vamos, lárgate. Estamos teniendo una conversación seria. En realidad, vivo aquí, dijo en voz baja. Soy su esposa. Oh, una esposa. ¿Sabes lo que hace tu esposo? ¿Cómo se acuesta con las esposas de otros hombres y roba a la gente? Dije con enojo. ¿Qué? Parecía confundida por lo que escuchó. No sé cómo vivían antes de esto y qué tonterías les alimentaba, pero parecía que le abrí los ojos a sus maquinaciones. La chica se enfureció y comenzó a atacar a su esposo, primero verbalmente y luego arrojándole varias cosas, incluyendo algunos artículos que reconocí como míos. Mientras tenían su disputa, caminé un poco más adentro de la habitación hacia las estanterías, donde vi mi tabaquera. Sin dudarlo, la tomé y me dirigí hacia la salida. En ese momento, Harry ya se había levantado, y lo agarré del cuello nuevamente, empujándolo contra la pared. No ha terminado contigo. Voy a informarte a la policía, y responderás por todas tus maquinaciones, dije y lo golpeé en la cara nuevamente. Después de eso, tenía la intención de irme, dándole a su esposa la oportunidad de hacer el resto del trabajo sucio por mí. Pero al dar un paso, me detuve. Harry, mientras tanto, quería regresar a la habitación. Ah, por cierto, casi lo olvido. Alguien me pidió que le enviara saludos. Lo empujé al suelo, y mientras caía a 4 patas, le di una patada en la parte trasera con la punta de mi zapato. No sé exactamente dónde le pegué, pero gritó como una mujer, se encogió de dolor, y dejé su casa con una sonrisa en mi rostro. Al día siguiente, según lo planeado, llevé la memoria USB con la grabación y fui a la comisaría. Pero no fui solo. Encontré al hombre sin hogar que vi el día anterior y pensé que también tenía derecho a contar su historia a la policía, testificando así que Harry estaba involucrado en el engaño y el fraude. Pronto supe por las noticias que la policía logró arrestar a Harry, y después de algunas investigaciones, descubrieron que yo no era el único engañado por él. Me alegré de que ya no pudiera continuar con su negocio y engañar a la gente. Además, decidí que mi esposa nunca se involucraría nuevamente en tales actividades. Fui a su oficina, pedí un camión de basura grande y contraté a unos chicos que me ayudaron a cargar toda la basura en el camión. Algunos de ellos pidieron permiso para quedarse con algunos objetos que les gustaban, y no me opuse, solo les pedí que no los usaran con fines siniestros. En cuanto al tablero de Ouija, que Christine apreciaba tanto, lo quemé en el patio trasero, esperando que no causara daño a nadie más. Han pasado aproximadamente un mes desde entonces. A veces visitaba a mi esposa para preguntar sobre su estado y cómo iba el tratamiento. Para mi sorpresa, no mejoraba. Al contrario, los médicos tuvieron que ponerla en una camisa de fuerza porque intentaba estrangularse. Sus fantasías sobre algún espíritu se volvieron aún más fuertes. No entendía por qué todo esto le sucedía, ya que no hubo incidentes traumáticos en nuestra vida que pudieran tener tal impacto en ella. Aún así, la vida continuaba. Tenía que ir a trabajar, y lo único desagradable era cuando mi hija llamaba, y tenía que decirle que su mamá estaba gravemente enferma. No le conté sobre la infidelidad de Christine, pero decidí que tan pronto como se recuperara, solicitaría el divorcio y la dejaría ir al infierno. Unos días después, justo cuando estaba volviendo a la normalidad, recibí una llamada inquietante del médico. Dijo que mi esposa había fallecido, pero su muerte les pareció extraña.
No proporcionó detalles por teléfono, solo me pidió que fuera. Me llevaron a una habitación donde su cuerpo yacía cubierto con una sábana. El médico incluso me ofreció una bebida, diciendo que lo que estaba a punto de ver podría impactarme. Pero, ¿qué podía sorprenderme más que su traición? El médico levantó la sábana, revelando su rostro. Al verlo, lamenté no haber seguido el consejo del médico. Es imposible describir la expresión en su rostro. El médico dijo que había sufrido un ataque al corazón debido a algo que la asustó severamente. De hecho, su rostro mostraba un miedo intenso. Tal expresión me recordó a una escena de la película The Ring. Inmediatamente aparté la mirada, y frente a mí estaba un vaso con alcohol que el médico me había entregado. Lo rechacé y me fui a casa. En casa, intenté consolarme pensando que Christine simplemente se sumergió tan profundamente en sus fantasías que las confundió con la realidad. Viendo varias cosas horripilantes, se imaginó que algún monstruo la consumía. Pero su rostro seguía persistiendo en mi mente, y tuve que beber bastante alcohol para olvidar aunque sea un poco. Y cuando me desplomé en el sillón por la noche, parecía que había algo más en la habitación. Comencé a escudriñar las esquinas oscuras, y parecía. No, estaba seguro de que algo estaba allí, acercándose lentamente hacia mí. Y luego todo comenzó a temblar de repente. Al principio ligeramente, luego más, y los objetos en los estantes literalmente comenzaron a saltar. La silla en la que estaba sentado también empezó a balancearse, y la lámpara sobre mí parecía a punto de caer sobre mí. De repente, sentí tanto miedo que casi me cagué. De inmediato solté el vaso, y en cuanto pude, salí corriendo de esa casa maldita a la calle. Por un momento, incluso me pareció que mi esposa tenía razón acerca de los espíritus, y ahora venía por mí. Empecé a creer en eso. Pero cuando me encontré afuera, el temblor se detuvo. Escuché a la gente a mi alrededor que también había salido corriendo a la calle. Un vecino, que estaba más cerca de mí que los demás, se acercó y dijo que probablemente fue un terremoto, bastante fuerte en su opinión. Nuestra ciudad nunca había experimentado algo así antes, pero las montañas no estaban lejos de nosotros, y el comportamiento de la naturaleza a veces podía ser impredecible. La explicación del vecino me tranquilizó. Sin embargo, desde entonces, ya no bebí, y además, al día siguiente, vendí nuestra casa y me mudé a un vecindario completamente diferente. No puedo decir que creí en algo sobrenatural, pero por alguna razón, permanecer en esa casa me aterrorizaba. All right, everyone's presentations are done. Nick, the manager, said as he tried to move the discussion forward. Excuse me, I haven't. I recently found out something. Nick interrupted me and began to speak. There's apparently someone in this department who didn't graduate high school and is just a part-timer. Meetings should be for employees only. Absolutely right. His lackey, Mike, of course, agreed with Nick. I'm leaving. After leaving the meeting room, I started to shut down my computer. I noticed that an email had arrived, not in my personal inbox, but in the company's shared email. Thinking, there's no point in speaking up, no one will listen, I went home quietly. The next day, I heard a commotion from Nick's desk. He was staring at his computer screen, his face pale. Nick? Is something wrong? Mike looked at the screen with him. And he turned even paler than Nick. Why is he so angry? Knowing the reason for Mike's distress, I thought to myself, serves them right. My name is Adam. My mother passed away when I was in the 9th grade, and I was raised by my father. Well, you could hardly call it being raised. After my mother passed, my father changed. He drowned his sorrows in alcohol, and though he still went to work, he squandered our living expenses on horse racing. Because of that, I had to start working part-time as soon as I entered high school. Every month, I went to the convenience store with bills in hand that couldn't be auto-deducted from my father's account. Even though I endured it because I didn't want to be alone, I reached my limit in my second year of high school and dropped out. I found a live-in job at a distant inn.
Thank you for everything. The day I left home, my father, still staring at the TV, spoke. Take care. That was our last conversation. Back then, 18 wasn't the age of majority, so I needed my father's permission to work, and I couldn't hide my place of employment. Yet, my father never visited me even once. I kept working just to survive, and before I knew it, I was 42. Years of hard work paid off, and I was transferred to the headquarters. I was thrilled to be recognized by the company, as I thought I'd be working in the field until retirement due to my lack of formal education. Listen up. Our work can change the future of our employees. Don't drag us down. On my first day after the transfer, Nick, dressed in an expensive suit, spoke sternly. There was a reason for this. Our inn was located in a prominent tourist destination, known so well that everyone in the state could sing its commercial jingle. At its peak, we had 5 locations within the state. But that was long ago. Due to financial difficulties and aging facilities, only the place where I had worked for many years and the original establishment remained. I was prepared to lose my job anytime, but now there was a glimmer of hope. With the rise of social media, the tourist area where the inn was located started gaining attention again. Depending on how hard the sales department, where I was transferred, worked, we could either thrive or be forced to give up this prime location to the new hotel chains continuously popping up. For Nick, who had switched careers from another industry to strengthen our sales, this was a battle he couldn't afford to lose. I understood why he had to be strict. I will do my best. Nick sneered at my enthusiastic declaration. Did you not hear what I said? I'm sorry. I thought I was listening carefully. Out of habit from years of customer service, I apologized reflexively, though I had no idea what had offended him. Someone was watching me with a smirk. In this department, there are those who are expected to excel and those who have been shoved here because they have nowhere else to go. You are the latter. It was Mike, the section chief. He's 7 years younger, at 35. But he was called to headquarters much earlier than I was and had been moving around within the headquarters ever since. I'm not jealous, but I can't accept that he's my boss. Graduating from a prestigious university, he has an unusually high pride and caused many problems as a newbie, making things very difficult for me when I was the front desk leader. When I found out Mike was transferred to the sales department a month before me, I was disheartened. Mike is right. With just a middle school diploma, there's not much you can do. Don't even think about achieving results. As if I didn't exist, Nick remarked, I'm thirsty. Mike eagerly ran to the coffee maker. It seems Mike is Nick's lackey. I regretted being happy about my transfer to headquarters, wishing I had stayed on site forever. Send a direct mail to every company on this list by the end of the day. Nick only assigned me tasks that even a new graduate could handle. What? There are over 1,000 companies. You want me to send to all of them by today? Yes, if you and your fellow misfits split the work, even those with nowhere else to go should finish by today. I glanced at the employees typing away expressionlessly. They were worn out from customer service, only thinking about leaving on time, or were women reassigned after having children, with zero motivation for work. Even Sam, a new graduate from the same university as Mike, who was supposed to be among the expected achievers, had no enthusiasm for the job, having joined the company wanting to do customer service. I don't care what they say, I plan to quit any time, he said. Only Nick and Mike were highly motivated, making all the decisions between the two of them. I originally only wanted to work at the inn to survive and had no particular attachment to this job. I swallowed my words, thinking I had no right to reprimand them. About a month after the transfer, Nick told us with a frustrated look. To commemorate the 50th anniversary, we've decided to create a plan exclusive for one group per day. Originally, Mike and I were supposed to come up with it, but our president, Mr. Thompson, insists on hearing everyone's opinions. So, you all get a chance. As Nick explained, Mike began handing out prints. Make sure not to embarrass Nick. If your ideas are half-baked, you'll have to redo them. It seemed that they had printed his handwritten notes by Mr. Thompson, which included several questions and a section for free responses. It made sense why Nick had to seek our input, given that all responses had to be submitted to Mr. Thompson. We were given a week to think about it, and a meeting was scheduled to compile our ideas.
My plan is to let guests enjoy both the old and modern America. Nick began the presentations. Guests would watch a master confectioner at a nearby traditional sweet shop make sweets in front of them. The welcome drink would be premium tea in a bottle. Nick's plan was certainly attractive. After his presentation, Nick called on us to present in the order we were seated. Just as I stood up for my turn. "All right, everyone's presentations are done." "Excuse me, I haven't. I recently found out something." Nick interrupted me. "There's someone in this department who didn't graduate high school and is just a part-timer." He was likely talking about me. I joined the company as a part-timer and was made a full-time employee when I turned 20. That was 20 years ago, so Nick and Mike probably had no chance to know until recently. Meetings should be for employees only. Absolutely right. After that, Nick kept creating opportunities to solicit everyone's opinions, purposefully excluding me from speaking. The meeting unexpectedly heated up and went past the scheduled end time. A few people asked to leave, and the discussion continued with the remaining few. "Still here?" Normally, you'd leave in that situation. Though I had no attachment to the job initially, hearing kind words from customers made me want to make them happier. For someone like me, with nowhere to go, the inn was my home and customer service was my life. I felt pathetic about my current self. "I'm leaving." I left the conference room and started shutting down my computer. I noticed an email had arrived, not in my personal inbox, but in the company's shared email. Thinking no one would listen to what I had to say anyway, I quietly went home. The next day, while preparing the DM as instructed, I heard a commotion from Nick's desk. In his haste to stand up, he hit his knee on the desk. He stared at his computer screen, his face pale. "Nick! What's wrong?" Mike, thinking he should be the first to rush over, approached Nick while still wearing his coat. He peered at the screen with Nick. And he turned even paler than Nick. Why is he so angry? Who is responsible for this company? Nick, more irritated than ever, asked, and Mike answered without checking. Probably Sam. Sam wasn't there because he was attending a morning training session for new hires. Nick gave up on getting angry and returned his gaze to the screen. They were looking at an email that arrived right after the end of the working day yesterday. Apparently, no one, including me, had checked it before leaving. The email was from a large company that used us for their annual employee trips. The president and executives of that company also frequently used our services personally. President of the company, Mr. Mason himself, had declared that neither he nor his company would ever use our services again. Well, some companies cancel their employee trips or stop using our services due to financial struggles. Let's just move on. Mike kept wiping the sweat from his forehead with a handkerchief. Knowing why Mike was so agitated, I quietly watched their interaction. Do you know how much revenue we get from that company? We can find other guests to fill the rooms, but we'll lose the banquet costs, gift shop revenue, rental car fees, and more. Moreover, the gifts were supposed to be prepared by the traditional confectionery shop involved in Nick's proposed plan. If it's known that we incurred such a huge loss at this critical time, Nick's position in the company would be jeopardized. Nick took a deep breath, seemingly trying to calm himself. All right, Mike. Go to New York right now and apologize to Mr. Mason. What? You're coming with me, right? I have urgent work to do. I trust you, which is why I'm entrusting this to you. Please. Mike, believing Nick's sincerity, agreed with a determined look on his face, saying, yes. That's Nick for you. Even if Mike went to apologize, Nick would shift all the blame onto him if the client didn't change their mind. Well, it was Mike's fault to begin with, so it served him right. About 3 hours later, Sam answered a call from somewhere and repeatedly apologized, saying, I'm very sorry. Everyone watched to see what was happening. After ending the call, he informed Nick with a weary tone. When Mike arrived at the client's company, he only made things worse, further infuriating Mr. Mason. He was demanding, get his boss here immediately. It was no wonder Sam was exhausted, dealing with such a call right after returning from training. What is that idiot doing? All right, Adam, you're coming with me. If sacrificing Mike didn't work, then I must be next. Normally, I'd want to refuse at all costs, but I saw an opportunity in this situation.
If I can be of assistance, I'd be happy to join you. I obediently followed Nick, and we flew to New York. When we introduced ourselves at the reception, it became clear how serious the situation was, as the receptionist personally escorted us to the president's office. Angry voices leaked through the door, making both Nick and me uneasy. "Excuse me. I'm Nick, the supervisor. I understand my subordinate has caused you trouble, and I deeply apologize." Nick, with his experience in the corporate world, knew enough to offer an apology before excuses. However, his customer service skills left much to be desired. I sighed as I saw Mike trembling like a small dog in the corner of the room. "What kind of training are you giving your subordinates?" Mr. Mason glared at Nick with a red face. The intensity of his gaze made even Nick take a step back. Regrettably, I joined this company only 2 years ago and was unaware of Mike's issues. I should have identified his shortcomings sooner. Indeed, I should have realized sooner. No sensible person would come to apologize and then give a lengthy presentation on the drawbacks of not using their in. Nick froze, his mouth slightly open. Suspecting the worst, I picked up the documents that had fallen to the floor. It seemed Mike hastily prepared these documents on the plane, listing the disadvantages. Disadvantage 1: if you change the venue for the company trip, employees might suspect it's for cost-cutting reasons, leading to a negative impression. Reading it aloud half-jokingly, Nick snatched the papers from my hand and checked the contents with a furious expression. Among the stack of documents was a receipt from a nearby convenience store's copy machine. I felt a pang of dread, hoping he hadn't shown the receipt as well. What do you think he said when I asked what kind of nerve he had to do this? I'm very sorry." Faced with the dire situation, Nick must have thought there was nothing left to do but apologize. In a voice smaller than I'd ever heard from him, he uttered words of apology. He said, "I'm a Harvard graduate. I don't believe I said anything wrong." "Mike, what have you done?" Forgetting his plan to pin the blame on Mike, Nick yelled loudly, even in front of Mr. Mason. "I didn't do anything wrong." "You're still saying that? Look at him." Mike pointed at me with a shaking hand. "I was assigned to headquarters in my 20s and now I'm a section chief. This guy only made it to headquarters at 42. Everything I've done proves I was right. So why are we losing the contract?" Having said his piece, Mike collapsed to the floor. "Of course. You were sent there because you had nowhere else to go." Mike never expected to hear such words from someone he looked down upon. He lunged at me, and Nick hurriedly stepped in to stop him. "Mr. Thompson told me Mike is a quick thinker, and to take good care of him." There's no way he was pushed aside. "Don't make things worse here." "He didn't say quick thinker, he said only quick-witted, didn't he?" I don't remember that part." I recalled the many troubles Mike caused when he was a newbie. When Mike was on the front line, his pride was so high that he never apologized to customers. Customer service, especially in our job, doesn't work alone. It brings both good and bad situations. If the front staff or housekeepers made mistakes, or the cleaning company didn't properly clean a room, one had to apologize to the customers regardless of personal fault. Mike, in such situations, would never apologize, insisting he wasn't at fault. This often angered customers, and as the front desk leader, I frequently had to apologize on his behalf. He caused complaints and disrupted operations, which is why he was quickly moved to headquarters. In departments where he didn't interact directly with customers, his quick thinking was beneficial and things went well. But it seemed his flaws were starting to show. Corporate reservations are supposed to be entered into the system by the sales representative. But a quick check yesterday revealed that more than 10 items were missing from the client's reservation. The handover document clearly stated what needed to be prepared. Why didn't you enter it into the system? Why do we have to give them special treatment? Filling rooms near the banquet hall, setting up all the food in advance. Specifying the brand of wine, they're too demanding. No wonder he always angered customers, I thought, feeling a headache coming on. Grouping them in rooms near the banquet hall is for our benefit too. It makes it easier for the staff to set up beds and serve breakfast since everyone's schedule is synchronized. As for the other requests, Mr. Mason suggested them to lighten our load.
I didn't know that. Nick finally seemed to realize that Mike was the one who had angered the client. What did you say to them? I just told them we wouldn't give them special treatment anymore. We shouldn't waste effort on things that don't bring in money. I was utterly exasperated at his lack of understanding of customer service. Of course, we shouldn't comply with unreasonable demands. But carrying over successful practices from past stays makes customers feel remembered and enhances their experience. Good memories encourage repeat visits. That's part of our job. I looked down at Mike, who was sitting on the floor. In our job, nothing is a waste. Mr. Thompson likely moved you to the sales department, hoping you'd finally understand this. How do you think he feels now that you've failed to meet his expectations? Mike, tears in his eyes, fled the president's office. I was amazed he still hadn't apologized. You have it tough, Adam. It's okay, we're all employees of the same company. I deeply apologize for this disrespectful incident. Especially after all the care you've shown us. If it weren't for you, Adam, I really would have stopped staying here. When I heard you were moving to the sales department, I was willing to reconsider if you handled it. Seeing us talk so amicably, Nick's face contorted. Do you two know each other? Adam's service is excellent. I always requested him specifically. Normally, we don't accept specific staff requests, but we made an exception for Mr. Mason, adjusting my shifts accordingly. He had personally stayed at our hotel just before my transfer, and during casual conversation, I mentioned, I'm moving to the sales department soon. If I hadn't told him then, things could have been much worse. Please continue to take care of us. I look forward to it. On the return flight, Nick awkwardly offered me a can of beer. It's still working hours. Of course, I had no intention of forgiving him for a single beer. Nick might try to pin everything on Mike and avoid any consequences. While pondering this, a startling fact came to light. Nick, the tea bottles for the plan have arrived. I handed Nick a bottle labeled with our inn's name. They look good. What are you talking about? These are plastic bottles. I had assumed we would use the trendy, high-end bottling tea. But what arrived were ordinary plastic bottles of tea with customized labels. The only unique aspect was the label, which had the inn's name, making it look customized. Upon further investigation, I discovered that a substantial amount of money was set to be paid to the tea company. It was priced like bottling tea. Does this plastic bottle really cost $100 each? The tea inside is specially blended for us. The extra cost is for that. Wouldn't it be better to use another tea company? Or is there a specific reason we must use this one? As Nick continued to make excuses, I showed him a printed email. I informed the tea company's president, Mr. Mitchell, that we discovered irregular payments and he confessed. He said you two were high school classmates and planned to split the extra money. That idiot. Why did he confess? That's not important. You should worry about yourself, this could turn into a police matter. Opening the bottle cap, I suggested. How about calming down with this tea? It supposedly has a relaxing effect. Nick drank the tea frantically. In the following days, decisions were made about their fates. Mike was reassigned to the General Affairs Department, with no chance of transfer or promotion, as per Mr. Thompson's orders. As for Nick, since the payment to the tea company hadn't yet been made, he narrowly avoided legal trouble. Instead, he was encouraged to leave the company, and to avoid further complications, Nick submitted his resignation. Rumor has it that connections between HR departments have made it difficult for him to find new employment. Even though it was good to have those two gone, something unexpected happened in the sales department. Everyone became motivated and united in refining the 50th anniversary plan. In the end, my plan was adopted. We collaborated with the Tourist Information Center to provide personalized guides. The plan, tailored to the number of guests, was truly special for the 50th anniversary. Hey, is Adam's family coming to stay? I immediately booked that special plan for my family. Sam noticed it on the reservation list and quickly picked up on it. Yes, I'm inviting my father. That's great. I might invite my parents too. I lacked the courage to face my father just as Adam.
But here, with the confidence Mr. Mason praised, I felt ready. The 50th anniversary plan was a perfect opportunity to reconnect with my father. I hoped to bring back the days when we could laugh together as we once did.